A partir de este momento comienza Educación al Debate. Educación al Debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. Trabajaremos para ustedes en el Control Máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la Patria Grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Y así comienza Educación al Debate. Entonces, en ese educar en la ciudadanía participativa y protagónica, la escuela debe estar llena de estrategias, de experiencias, donde la ciudadanía se protagonice, donde nuestros y nuestras estudiantes se sientan que están involucrados e incorporados. Si se están haciendo acuerdos de convivencia, los primeros y las primeras participantes son sus estudiantes, que puedan opinar, que puedan decir lo que piensan, que puedan participar en la toma de decisiones de una escuela, en lo organizativo, en lo comunitario, en lo comunicacional. ¿Cómo puede una persona? Yo quiero que egrese participativo y protagónico. Y entonces en una escuela, siéntate, cállate, un niño no sabe, el niño no es gente, el niño no opina, el que es grande es el que sabe, el que es pequeño no sabe. Entonces todas esas lógicas que nosotros reproducimos en el día a día contradicen lo que decimos, entre comillas, es lo que quiero egresar. Por eso es que parte de las contradicciones que vivimos en la sociedad es que un muchacho y una muchacha pasa 15 años en una escuela donde queremos que salga como un ciudadano de una forma según los fines de la educación, y resulta que el día a día de la práctica es totalmente distinto. Todas las personas que hacen vida en una escuela deben sentirse que participan de manera protagónica en los asuntos de la escuela y en los asuntos de la comunidad. Muy buenos días, apreciadas y apreciados maestros y maestras, educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Educación al Debate, espacio para la reflexión, el análisis, la autocrítica y los aportes para una educación transformadora, dirigido a nuestro colectivo de formación docente Samuel Robinson en su página web www.educacionaldebate.blogspot.com, y también para los maestrantes del Programa Nacional de Formación Avanzada y los estudiantes de la Micromisión Simón Rodríguez, y también para los centros locales de investigación y formación del magisterio venezolano. En la mañana de hoy vamos a abordar un tema que lo escuchamos en el micro con nuestra querida profesora y maestra Yoama Paredes, como lo es del referente ético número 2, educar en, por y para la ciudadanía participativa y protagónica del proceso de transformación curricular en educación media. Introducía la profesora Yoama Paredes el tema que ocupa a las escuelas, los liceos y a la educación en general en Venezuela, como lo es la participación activa y protagónica, tal cual está expresado desde el comienzo en nuestro preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por allí hay una parte donde establece como fin supremo el refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, entendido el hecho de protagonizar como desempeñar un papel muy importante, o quizás el papel más importante dentro de cualquier hecho o acción necesaria. Este aspecto de la participación activa y protagónica también está contemplado, como lo sabemos, en la Ley Orgánica de Educación, en los fines de la educación. El artículo 15 establece entre los valores y los principios de dicha ley, en su
numeral número 2, desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica y el fortalecimiento del poder popular, en la democratización del saber y en la promoción de la escuela como espacio para la convivencia y el intercambio entre las comunidades. Pero también el mismo principio de la participación activa y protagónica es un derecho que está contemplado también en la misma Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y más recientemente lo podemos encontrar en la Resolución 0033 del 23 de agosto del 2017, donde el periodo de educación establece el nuevo plan de estudio para este año. Precisamente en esa ley, dentro de los considerandos, hay una parte donde habla sobre la participación activa y protagónica. Vamos a citar este artículo. Dice de la siguiente manera, abro cita: considerando que la educación en la República Bolivariana de Venezuela tiene como fines el desarrollo del potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía en una sociedad democrática basada en la valoración ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria. Cierro la cita y continúa, pero cierro la cita. Fíjense cómo lo establece, o como el mismo ministerio, digámoslo así, ya apunta hacia la necesidad de hacer ese ejercicio de participación en el modelo que desde 1999, con la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estamos apuntando. En vez de ser aquella vieja democracia representativa, donde delegábamos todo nuestro poder a través de un legislador o de un gobernante que terminaba corrompiéndose y apropiándose de todas las potencialidades de los pueblos, ahora tenemos pues voz, voto y protagonismo directo en la toma de decisiones en los asuntos públicos, además que está expresado muy bien en la Constitución, tal como lo expresa el artículo 62 de la Constitución, el cual dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de los representantes elegidos y elegidas en elección popular. Vamos a profundizar en el tema de la participación activa y protagónica, y vale la pena traer al debate algunas reflexiones de la doctora Maigualida Pinto, quien fue funcionaria de alto nivel del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el área de currículo, y ella hace una disertación muy interesante al respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y una reflexión al respecto. Vamos a escucharla pues. El texto constitucional de 1999 abrió en el país un nuevo episteme para los venezolanos y las venezolanas, que es la democracia participativa y protagónica. Y esa democracia participativa y protagónica marca todas las esferas de la sociedad venezolana. Para muchos agudiza un debate profundo de todas las estructuras del Estado venezolano y de las nuevas maneras de viabilizarlo. Entonces, el hablar de educación en Venezuela, hablar de una consulta educativa, no pasa por un simple tecnicismo, pasa por una profunda reflexión política de los sujetos sociales que construyen las nuevas subjetividades sociales. Porque la educación es una construcción de símbolos y esos símbolos determinan la reproducción o la subversión de esa propia realidad. Entonces, hay temas importantes para debatir, no para consultar simplemente, para debatir y tomar posiciones al respecto. Y es precisamente aquí que esta postura de la doctora Maigualida Pinto nos invita a fijar postura de la escuela que queremos romper, la escuela que queremos debilitar, que es aquella que apuesta a los esquemas de dominación, a la que promueve la apatía, a la que promueve el individualismo, a la que promueve el miedo, el terror de integrarse a una comunidad o a un colectivo mayor. Esa escuela que pone barreras y que no permite que fluya la convivencia y la armonía entre los y las estudiantes. Y nosotros creemos que eso tiene que ver mucho con el autoritarismo, porque una educación autoritaria es necesariamente unidireccional y está basada en una dimensión de control
y de limitación a la creatividad y al libre desenvolvimiento del estudiante. Precisamente ese maestro que, como decía Bill Ayer, él lo definía como el gran ruidoso. Citando a Bill Ayer precisamente, vamos a escuchar esta cita. Bill Ayer decía: el maestro es el gran ruidoso, pensando, actuando, diciendo, dirigiendo, planificando, escogiendo, controlando, administrando, disciplinando. El maestro conoce las respuestas o las encontrará, conoce las reglas y las hará cumplir, sabe el puntaje y lo asentará, tiene el silbat, tiene el libro de notas, el escritorio, la silla y el látigo. Es importante señalar que el maestro autoritario nunca aprende o investiga, nunca escucha o hace preguntas. Fin de la cita. Fíjense aquí cómo Bill Ayer, que es un promotor del pensamiento crítico en los Estados Unidos, nos habla pues de ese maestro autoritario que es uno de los que castra la posibilidad de la participación activa y protagónica, porque no se trata de levantar la mano, no se trata de hacer una tarea o hacer una encomienda del maestro, del docente, sino se trata de dar desde adentro lo que el muchacho siente, lo que piensa que es la verdad, donde él pueda defender postura, donde él pueda contradecirse, donde él tenga la libertad para decir y pensar, y sobre todo de aprovechar la riqueza que tiene precisamente el fracasar en una determinada tarea. El fracaso tiene una profunda connotación pedagógica cuando lo sabemos asumir. En ese aspecto de lo que es la participación activa y protagónica, es importante ver el rol también del representante. Muchas veces llamamos al representante a reuniones y es muy común que suele asistir pues el 20%, el 30%, y de lo que se trata es de que la escuela vaya rompiendo las estructuras que nosotros heredamos de lo que se conoce como la Cuarta República, la estructura de la representatividad y de la poca participación en los asuntos públicos, de lo que ya hemos hecho referencia. De modo tal que la escuela va abriendo los espacios, va marcando la pauta, va convocando, va incorporando, va llamando, va abrazando al representante y a la comunidad, y se va haciendo parte de ella, y ella siendo parte de la misma institución. También cabe aquí señalar que la escuela autoritaria o el maestro autoritario es producto de toda una historia de anarquía, de represión, de golpes de Estado, de invasiones, de injerencias que han ocurrido en los pueblos de América Latina y el Caribe. El que oprime y el que castra la participación lo hace a través de la violencia, las armas, la guerra, el poder, la concentración del dinero, la concentración y el oligopolio de los medios de comunicación para dominar, atemorizar y reprimir a los pueblos desde el punto de vista de su concepción pedagógica y de su capacidad para mirar el futuro. Una vieja estrategia de alienación para controlar a la masa, para que no proteste, para que no reclame y exija sus derechos, y para así hacerla dócil y que sea capaz de aceptar cualquier atrocidad que algunos gobiernos y algunos gobernantes imponen a las minorías. Nuestra maestra Joama Paredes agrega algo muy valioso referido a la participación activa y protagónica. Escuchemos y continuemos el debate. Un estudiante desde el año 99 hasta hoy tiene que entrar en un sistema educativo que se le enseña a participar de manera protagónica. Por lo tanto, fíjense cómo se están reforzando las vocerías estudiantiles, que en el consejo comunal ya el muchacho y la muchacha no tienen que aprender que está un representante de la comunidad, no, está un vocero y una vocera, que las discusiones y las decisiones la toma la comunidad y tiene una vocería. En los liceos y escuelas, nuestros y nuestras estudiantes participan, discuten, toman decisiones y tienen sus vocerías. Ve cómo es completamente diferente el enfoque. Entonces, si ese enfoque es participativo y protagónico, la escuela debe estar lleno de eso. Este enfoque participativo y protagónico nos obliga, nos llama a romper con la cultura de la fragmentación escolar y la cultura de la apatía a la hora de la participación.
De lo que se trata es, bueno, de ser parte, tener parte y tomar parte en los asuntos públicos y sobre todo en los asuntos educativos. Para la participación protagónica, la escuela abre sus espacios, propicia, promueve, organiza y convoca a las fuerzas vivas de su comunidad y a sus estudiantes. Participar implica estar integrado en, ser parte de, por ejemplo, un grupo cultural, un grupo musical, una reunión de vocería del Consejo Comunal dentro de la escuela, un encuentro de futbolito, un encuentro deportivo, un encuentro de juegos tradicionales, una reunión de la OVE, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata pues de generar espacios de encuentro entre la familia, la escuela, la comunidad y también crear formas de organización como los consejos educativos que funcionen en la práctica y no en el papel. La OVE, grupos de creación, recreación y producción, lo que antes se conocía como grupos estables, grupos culturales, asambleas, foros, conversatorios, encuentros, etc. La escuela, cuando se abre a la participación, es contraria al profesor que no quiere ser parte de o no quiere coordinar, por ejemplo, un grupo musical o un grupo cultural, o no quiere ser profesor guía, o no quiere acudir a las reuniones o a las visitas guiadas a las familias o a los representantes, o sencillamente un grupo de docentes que no quiere ni siquiera organizar una fiesta de Navidad. La participación activa y protagónica convoca lo mejor de nosotros para integrarnos en este tejido social del cual somos parte, precisamente para evitar lo que decíamos, la fragmentación. Vamos a escuchar a la doctora María Gilda Castellano, que en un tiempo fue viceministra y rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien nos va a hablar un poco sobre la fragmentación de la escuela. Escuchemos pues. Porque estamos acostumbrados a fragmentar, porque nos acostumbraron desde la escuela primaria, nos acostumbraron a fragmentar, nos acostumbramos a estudiar las cosas por pedacitos, a tener un rompecabezas que después vamos a ver cómo lo armamos. Pero es que resulta que la realidad es compleja, la realidad todo está unido con todo. Entonces no es posible separar unas cosas de las otras. Subsisten grandes dificultades para comprender la realidad en cuanto a totalidad. Es decir, la disyunción, la fragmentación, la separación entre las partes de un todo caracterizan su abordaje. Cuando nosotros abordamos, vamos a hacer algo de la realidad, generalmente lo separamos, lo fragmentamos, lo simplificamos, cuando en realidad lo que ocurre es todo lo contrario. Hay complejidad, hay relaciones e interrelaciones entre las partes del todo. Entonces es muy difícil el poder hacer una gestión que esté separada de la totalidad. Es decir, la disyunción, la fragmentación, la separación entre las partes de un todo caracterizan su abordaje. Por ello, generalmente, cuando se habla de gestión, se la piensa aislada, separada de la totalidad social. Y esta visión separada de la escuela con la comunidad y con su entorno aún persiste en la realidad, aun cuando se han hecho grandes esfuerzos por corregir esta distorsión. Pero se trata de romper con una cultura que nos han sembrado por mucho tiempo, olvidando que el educador y el estudiante son sujetos políticos que conviven, que actúan y que hacen vida dentro de una comunidad y que necesitan integrarse y compartir. Este estudiante, sujeto político, debe prepararse pues a las formas organizativas que tiene su comunidad, debe preparar la escuela a este sujeto para que en un futuro sea parte pues de un consejo comunal, o sea parte de una junta de vecinos, o sea parte de un condominio, que se puede integrar a todo tipo de forma organizacional, tal como está establecido en nuestra Constitución. La participación activa y protagónica no se decreta, no se coacciona, no se obliga, sino que es parte de una cultura que se va adquiriendo en el ejercicio mismo de la ciudadanía y con la participación activa del hombre en su comunidad. Ahora bien,
¿Qué elementos puede promover la escuela que haga efectiva una auténtica participación? Bueno, el primer elemento que pudiéramos hablar es la participación efectiva, la empatía y la credibilidad en el discurso, entre la acción, en lo que se dice y lo que se hace. Nada más y nada menos que la congruencia y la coherencia de lo que hacemos y de lo que decimos. Otro elemento importante a considerar es comprender y valorar el sentido y el impacto de la participación de cada sujeto, entendiendo que cada sujeto es capaz de aportar soluciones, ideas, innovaciones y una cantidad de información que puede contribuir a mejorar los problemas dentro del ámbito escolar. Del mismo modo, se hace necesario la comunicación efectiva y afectiva, el diálogo, la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender, el respeto por las reglas establecidas, pudiéramos también agregar allí el respeto por los acuerdos de convivencia y sobre todo el estímulo al sentido de identidad de todos los sujetos activos dentro del ámbito escolar, ya que contrario a la participación es la discriminación, la estigmatización, el ponerle a cada sujeto un trato ofensivo, promoviendo la subestimación, por ejemplo, la descalificación o lo que se conoce como bullying o acoso escolar. Todos estos elementos son contrarios al ejercicio de una verdadera y auténtica participación. Así que el punto de partida a la participación serían precisamente los acuerdos y convivencia, y que esos acuerdos y convivencia o acuerdos de convivencia sean respetados por todas y por todos. Del mismo modo, pudiéramos considerar qué cosas nos producen barreras para la participación activa y protagónica. Pudiéramos hablar del autoritarismo, la unidireccionalidad, la falta de humildad para reconocer los errores y los defectos en la gestión escolar, la capacidad de rectificación, la verticalidad, estar frecuentemente parcializado. Eso se ve mucho en los planteles, los grupitos que se sientan en cada esquina o en cada parte en nuestras reuniones, y sobre todo la carencia de perspectiva y contexto histórico que es tan importante dentro de la escuela. Esta situación, por supuesto, que traen situaciones conflictivas en el ámbito de la gestión escolar y a la hora de tomar las decisiones. Vamos a escuchar un aporte que hace la profesora Yoama Paredes relacionado a lo que es la manera de gestionar o de dirigir democráticamente. Vamos a escuchar su comentario, que es muy valioso. Si un director de una escuela tiene un problema, él no va a socializar la decisión que tomó, las grandes molestias que tiene, por ejemplo, el personal docente, cuando escucha que el director decidió algo y luego lo que dijo fue lo que decidió, que es distinto cuando un director o una directora de una escuela tiene algún problema y entonces lo que llama a socializar es el problema. Y se hace una construcción colectiva, se hacen los planteamientos y propuestas, y cuando surge de la discusión una propuesta, esa propuesta colectiva seguramente es más efectiva, seguramente es más eficiente y seguramente es más pertinente y más legítima. Ese es el trabajo que debe de prevalecer siempre en la dinámica diaria de una escuela, que las acciones y decisiones se construyen entre todos y todas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un problema de seguridad escolar, vamos entre todos y todas a construir el mapa de cómo abordar de manera integral esos problemas. Cuáles son los problemas más sentidos de una comunidad, se construyen entre todos y todas. No lo decide un director, o no lo decide un estudiante, o no lo decide un miembro de una comunidad, sino que se hacen mesas de trabajo, se hacen comités, como está establecido en el Consejo Educativo, en la resolución 058, hay un consejo educativo donde participan todos y todas, y hay comités de trabajo donde participan todas aquellas personas que se incorporan de manera voluntaria y democrática, y existen las mesas de trabajo donde se hacen los planteamientos, donde se hacen las propuestas y van surgiendo las propuestas y las decisiones de manera colectiva. Eso debe ser práctica cotidiana en nuestras instituciones educativas. De lo contrario, caeremos en la falta de perspectiva, como bien lo plantea Yoama Paredes, donde los liceos no tienen un norte, no tienen una dirección, no tienen un rumbo y no están concatenados con las necesidades del colectivo al cual son parte.
Precisamente esta crisis de perspectiva es un elemento que es muy valioso considerar a la hora de elaborar un proyecto educativo integral comunitario. De modo que vamos a escuchar nuevamente a Joama, quien nos da un tips muy interesante acerca de la misma. Nosotros no podemos tener escuelas en crisis de perspectiva. Cuando los maestros y maestras están peleados, cuando el director dice una cosa, el maestro cree otra cosa, y entonces el profesor, el especialista, donde hay dispersión, donde hay incoherencia. Imagínense estudiantes en un liceo donde cada quien cree distintas formas de enseñar y andan todos entrompados, andan todos enfrentados, inclusive pedagógicamente, porque de repente lo que uno piensa no lo piensa el otro, y el muchacho se da cuenta, el muchacho sabe de contradicciones, el muchacho sabe cómo debe comportarse con un profesor y cómo debe comportarse con otro profesor. Eso no es formación integral, eso es una especie de camaleonismo, de adaptarse a cada quien para poder sobrevivir. Ya en un liceo de este tipo, que yo humildemente he llamado liceos enfermos, que los hay, todos no están igual, hay desde liceos enfermos hasta liceos que innovan, escuelas técnicas, escuelas de todos los niveles y modalidades que andan innovando, proponiendo, creando, como hay escuelas en todos los niveles y modalidades que están enfermas. A esas hay que atenderlas de manera diferenciada. Pero inicié con esta conversa porque es que los mismos referentes éticos no son de un salón de clase, los mismos referentes éticos curan una escuela, porque enseñan a encontrarse a la gente en una cosa que es la perspectiva de la escuela, en esa sociedad que queremos construir todas y todos. Y lo que impide precisamente la construcción de este liceo o de esta institución participativa y protagónica es, como lo dice Bill Ayers en su libro Enseñando para la Libertad, y abro la cita, desde la perspectiva de una sociedad humana o democrática, la aproximación autoritaria es siempre un retroceso, una equivocación, desestima el espíritu participativo de la vida democrática, desorganiza a la comunidad, está dirigida a destruir el pensamiento independiente y crítico. En primer lugar, una democracia vital en funcionamiento requiere de participación, de tolerancia y aceptación de la diversidad, de algo de pensamiento independiente, también de espíritu de mutualidad, estar seguro de saber que todos estamos juntos en este bote y que es conveniente que comencemos a remar hacia una misma dirección. La democracia exige seres humanos activos y pensantes. Fin de la cita de Bill Ayers. Es precisamente esta cita que nos habla sobre la necesidad que tenemos los maestros de construir una sociedad abierta y democrática, de aprender libremente, sin miedo, teniendo nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias, apostar al descubrimiento de nuevas cosas, darnos cuenta de nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, sin ninguna fórmula preconcebida y sin inclinarnos ante autoritarismo alguno que nos impida ver y hacer la escuela que nosotros queremos construir. Es así pues que en el marco de la construcción curricular debemos hacer el mayor esfuerzo desde las aulas de clase, desde el docente, desde el representante, desde los espacios de dirección y de control, hacer el esfuerzo por fomentar la participación real, activa, protagónica, saludable, mutua, amorosa y afectiva entre todos los que conviven en el ámbito escolar. Y eso pasa por enseñar para construir al hombre libre, el hombre que pueda representar y practicar un tipo de sometimiento al cual tendrá que hacerle resistencia. Y eso pasa por enseñar para la libertad, porque si no estaríamos enseñando por el contrario, ¿verdad? Para el sometimiento, para la subyugación, para la represión y el generar agentes de dependencia y servilismo. Por eso que la educación nos permite a todos estar conscientemente vivos, abrazar el principio, el propósito de personas que se convierten cada día en más humanas, que nos impulsados hacia el conocimiento, la iluminación y la comunicación entre todos los que hacemos vida en este planeta. Así queremos cerrar nuestro programa de hoy con un par de citas del mismo libro Bill Ayers, Enseñando para la Libertad. Abro cita: sin importar quién seas, dónde hayas estado, lo que hayas hecho, el maestro siempre te invita a la transformación, siempre te tenderá su mano
Este es el concepto humanista de la enseñanza. El viaje ha comenzado y somos peregrinos, no turistas. Hay aún más por ver y escuchar, más por descubrir, más por reparar y reconstruir, más por crear y construir, más por tener y por hacer, más por ser. De esta forma, el mensaje principal de un maestro es este: puedes cambiar tu vida y lo debes hacer. Puedes transformar tu mundo si lo deseas. El maravilloso trabajo apenas empieza. Fin de la cita. Bill Ayer, Educando para la Libertad. Y una cita para cerrar nuestro programa de hoy, de La Escuela que no queremos, escrito por Aurora La Cueva. Abro la cita. La vida en el aula de hoy prepara mucho más para la dictadura que para la democracia. No es solo en los momentos de regaños o sanciones que vemos el carácter dictatorial de nuestra escuela. Es el mundo todo de la actividad escolar el que enseña a ser pasivo, a obedecer sin más, a estar aislado, esperando órdenes. Se trata de un mundo donde todo está ya dispuesto para el estudiante, sus movimientos, la distribución de su tiempo, de sus pupitres, sus lecturas, sus escritos. Todo está señalado y cada estudiante no tiene sino que seguir aquello rígidamente establecido. No tendrá oportunidad en sus años escolares de aprender a organizarse junto a otros, de aprender a planificar, a tomar decisiones, a asignarse actividades en el tiempo, a escoger labores, a plantear intereses. Fin de la cita. Aurora La Cueva, 1985. De este modo, damos por concluido nuestro programa de hoy. Nos sentimos complacidos de esta apasionante aventura de adentrarnos en el mundo de la disertación y de la reflexión para construir el nuevo sistema educativo venezolano. Gracias a ti, maestra y maestro venezolano, que nos ha brindado solidaridad a través de nuestras cuentas de correo y nuestros medios de comunicación, mostrándonos el interés y la apertura que hay en todo el país para profundizar en la construcción de una auténtica transformación curricular que nos haga más libres e independientes. Un abrazo para todos y muchas gracias. Porque es que el que habla de educación no simplemente puede ser solamente un pedagogo, es un sujeto político que tiene una expresión, y la investigación no es neutra. La investigación tiene una direccionalidad de la concepción política que tiene quien investiga y a quien va a impactar. Entonces, la calidad de la educación en el país, porque una cosa es decir la teoría educativa y otra cosa es sentarse a construir la teoría pedagógica y aplicarla. Nosotros debemos y estamos llamados a seguir como lo se ha hecho, a seguir avanzando y dejar atrás ese modelo perverso, eficientista que nos implantó el Banco Mundial. Y todo ese modelo de calidad que no es pertinente al acervo de los sujetos sociales a los que impacta. Entonces, la calidad educativa tiene que entenderse que no es solamente aprendizaje y currículo lo que se ve, sino que es todo el conjunto de componentes dentro del sector que impactan y transversalizan el proceso educativo. No he visto solamente como se veía en la literatura anterior de hecho educativo, sino como proceso y hecho a la vez y a una misma vez. Y eso tiene importantes implicaciones en la política pública. Educación al debate. Educación al debate. Programa diseñado para la profundización de los cambios educativos en Venezuela. En el control máster, Leonardo Díaz. En la producción y edición de montajes y audio, Yuri Santana. Conducido por el maestro de la patria grande, licenciado José Saldeño. Comunícate con nosotros por mensajería de texto 0416-387-4846. Correo electrónico educacionyDebate@gmail.com. Twitter, Educación al Debate. Y en la web www.educacionaldebate.blogspot.com, donde encontrarás análisis, entrevistas, foros, documentales, leyes y mucho más. Educación al debate.